Bueno, muy buenos días. Yo los invito a que nos acerquemos, ya que somos un grupo pequeño, para que esto sea algo más cálido, más relajado, que realmente podamos aprovechar como este espaciecito. Lo primero es agradecerle al comité organizador, al comité académico, porque sé que estos esfuerzos de congregar, de llamar el gremio, es una cosa que es fuerte, pero que vale la pena. Agradecerle a mi docente, quien ha sido una gran inspiradora ahora que incursiono en el campo de la medicina laboral, y contarles un poco el porqué de esta investigación. Lo primero es que como médica fisiatra me he encontrado constantemente con desórdenes musculoesqueléticos y tengo muy clara la causa física y ergonómica, pero también me vengo dando cuenta que existen unos patrones que se repiten desde la parte psicosocial. Son unos factores que están presentes en determinadas patologías y que dice uno, ¿qué está pasando? Esto fue lo que nos motivó a mi colega Sergio y a mí, como parte de nuestra especialización en medicina laboral, para realizar una revisión narrativa crítica sobre un tema que es bastante importante para todos nosotros, como son los factores de riesgo psicosocial y su relación con los desórdenes musculoesqueléticos. Les cuento que los desórdenes musculoesqueléticos son realmente un problema de salud pública, por su alta prevalencia, por los costos que tienen a nivel económico, pero también los costos que traen para la persona que lo padece, a nivel de incapacidad, de discapacidad y de disminución en su función y en su reintegro laboral y social. Sabemos por los datos de FECOL que el 60% de todas las enfermedades calificadas como enfermedades laborales corresponden a desórdenes musculoesqueléticos. También sabemos que tiene un origen multifactorial, ¿cierto? Que no depende de un solo factor, sino que allí conjugan una cantidad de factores. Definitivamente, pues los más conocidos, ¿cierto?, han sido los factores de riesgo ergonómicos y físicos. Pero nos queda ahí una partecita que queremos investigar, que queremos saber, y es ¿qué hay con estos factores psicosociales? En la norma y en la literatura cada vez crece la importancia de conocer estos factores psicosociales laborales en el trabajo, como es el caso de la Guía Técnica General de Promoción y Prevención en la Intervención de los Factores Psicosociales y sus efectos en la población. Son muy importantes y ya tenemos claras algunas patologías, pero ¿qué hay con los desórdenes musculoesqueléticos? La justificación para nuestro trabajo fue que al describir esta asociación, tanto en desórdenes musculoesqueléticos agudos y crónicos, podríamos identificar riesgos específicos por segmento y por ocupación. También quisiéramos llegar a desarrollar estrategias de control psicosocial, además de las clásicas ergonómicas y físicas, y proponer investigación local. Pienso que esto es una invitación para todos nosotros que elaboramos, es que tenemos que tener nuestras propias estadísticas para que en algún momento estos factores psicosociales hagan parte de la norma en el caso de establecer los desórdenes musculoesqueléticos. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuál es la relación existente entre estos factores psicosociales individuales, intralaborales y extralaborales con los desórdenes musculoesqueléticos agudos y crónicos? El marco teórico lo desarrollamos en tres aspectos fundamentales. El primero, definir qué son esos factores psicosociales en el trabajo. La segunda parte fue hablar un poco de esos desórdenes musculoesqueléticos, tanto como accidente laboral como enfermedad profesional o laboral, y revisar la asociación existente entre ellos. Para iniciar, recordar el término de factor de riesgo. Los factores de riesgo terminan siendo unas variables, ¿sí?, que son un conjunto de variables que nos van a decir desde la parte técnica, ambiental y humana que esta persona que labora está en riesgo o de tener un accidente o de enfermar. Eso es un factor de riesgo. Hablando específicamente de lo que son los riesgos psicosociales, nos basamos en la batería
dada por nuestro ministerio, que lo divide en 3 aspectos fundamentales, ¿cierto? Hicieron este constructo con factores intralaborales que tiene que ver con todo lo que se relaciona con el paciente. Ay, perdón, pongo un poquitico de agua. Con todo lo que tiene que ver con las demandas durante el trabajo. Demandas de trabajo, control, liderazgo y relaciones sociales, y sus recompensas, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento o las recompensas derivadas de la pertinencia. Muchísimas gracias. En relación con los aspectos extralaborales, tiene que ver con todo lo que pasa fuera del trabajo, pero que tiene una relación directa con el paciente. Ahí entonces incluimos las relaciones familiares, la relación, toda la parte cultural, económica, su vivienda, sus accesos antes de llegar al trabajo. Y una, no menos importante, pero sí menos estudiada, son los factores individuales. Desde los sociodemográficos, que tiene que ver con las características individuales de este individuo, su edad, su género, su estado civil, su nivel de escolaridad, su información ocupacional, o sea, qué cargo ocupa, qué antigüedad tiene en el lugar de trabajo, cuál es el nombre que recibe como su cargo, y lo psicológico, importantísimo, qué personalidad tiene este individuo y cuáles son sus estrategias de afrontamiento ante las diferentes, digamos, retos que nos pone la vida en la parte laboral. Hablando un poco, entrando en el ámbito de los desórdenes musculoesqueléticos, ustedes tienen bastante conocimiento de la tabla de enfermedades laborales, que va desde todos los trastornos articulares, los compromisos en tendones, en bursas, ¿sí?, los síndromes por sobreuso, tendinitis, síndrome de manguito rotador, dolor lumbar, dolor cervicobraquial, lumbalgias y demás. Y en esta gráfica quiero llamar la atención de que definitivamente cuando uno ve las guías de atención integral, uno ve que hay bastante trabajo con relación a estos factores ergonómicos, a la carga física, postura, vibración, repetición, cómo esto lleva a unos síntomas y cómo se desarrolla un desorden musculoesquelético. Pero estamos ante factores de riesgo psicosociales individuales, intralaborales y extralaborales que pueden actuar, y esto es bien importante, los factores pueden actuar de manera protectora, o sea, de una manera positiva o de una manera negativa en el desarrollo de tu labor. Entonces, cuando hay un efecto negativo, se van a desarrollar no solamente una carga física, sino también una carga psicosocial que va a desencadenar mayor tensión, fatiga, menor tiempo de recuperación de esta fatiga, trastornos inmunológicos importantísimos tenerlos en cuenta, lo que nos va a llevar a una respuesta psicológica de depresión, ansiedad e incluso frustración, que llevará también entonces a ¿qué? A cronificar síntomas ya presentes, pero que también pueden ser la causa directa de este trastorno musculoesquelético. Esta asociación existente es la que quisimos conocer con las diferentes hipótesis descritas en la literatura. Les traigo esta primera hipótesis fisiopatológica que está descrita en la guía de atención integral para miembro superior, específicamente para hombro. Entonces les cuento que esta hipótesis describe que una alta carga mental, una demanda laboral también alta y estrés laboral nos va a llevar a tener una mayor tensión muscular. ¿Qué pasa con esta tensión muscular? Es que no tiene un periodo de recuperación, que así el paciente tenga un rato de descanso o entre comillas una pausa activa, ese musculito no logra recuperar. Entonces esta fatiga se nos va volviendo crónica. Tenemos entonces que al tener una mayor contracción constante de ese músculo, ¿sí?, vamos a tener menor recuperación. Así hagamos otras actividades que lleven a esa relajación. Tenemos también trastornos en el sistema inmune y en el sistema nervioso central. Eso es lo que hace que el umbral del dolor en estas personas sea menor, o sea que ellos tienen menos tolerancia al dolor. Esta es una de las hipótesis. Una nueva hipótesis que asocia
también los desórdenes musculoesqueléticos con los factores psicosociales, y esta es de las más recientes, es que se presentan unos factores psicosociales estresantes. Ellos hacen énfasis en lo que es conflicto laboral, control laboral y presión laboral. Como respuesta ante estos conflictos, desarrollamos entonces signos y síntomas de depresión, frustración, ira y ansiedad, que asociados a la demanda física que venimos presentando, entonces vamos a presentar ya los síndromes, los diferentes patologías musculoesqueléticas, tanto en muñeca, mano, hombro y columna lumbar, que ha sido como lo más estudiado. Nos llamó muchísimo la atención y lo quise traer textualmente, estas relaciones en la literatura. Miren esto, cómo se han venido estudiando y se han venido relacionando esos factores psicosociales con segmentos específicos para que lo tengamos en cuenta. En relación a patologías de cuello, entonces se ha relacionado, importante, con presión extrínseca, incertidumbre de futuro laboral y abuso verbal y confrontación con el público en general. De allí que uno se encuentra con muchas personas que están de frente al público, en recepción, en atención a servicios generales, que tienen esta patología. En relación con desórdenes musculoesqueléticos en hombre, encontraron que está relacionado con bajo soporte social. Miren esto, baja compensación laboral e incertidumbre de futuro laboral. En relación a patologías de codo, epicondilitis, bursitis y en antebrazo, baja autonomía y capacidad de decisión, bajo soporte social, situación de conflicto y vuelve y aparece incertidumbre de futuro laboral. En mano se ha relacionado con presión extrínseca, incertidumbre de futuro laboral y en columna lumbar, importante, trabajo monótono y repetitivo, para que lo tengamos en cuenta. Otros de los factores, presiones extrínsecas, características intrínsecas y situación de conflicto. El objetivo de nuestra investigación era entonces describir, a partir de fuentes secundarias, la relación existente entre factores psicosociales con los desórdenes musculoesqueléticos agudos y crónicos en el trabajo. Esta revisión la hicimos desde 1999 a marzo de 2019. Dentro de los objetivos específicos, entonces, quisimos ver esa relación con los factores psicosociales individuales, intralaborales y extralaborales. Nuestra metodología fue entonces hacer esta revisión narrativa crítica de la literatura. Buscamos información de todo lo que eran estudios secundarios, o sea, ahí incluimos metaanálisis y revisiones sistemáticas en estos 20 años que les describí, siguiendo los lineamientos de los 27 ítems de la declaración de Prisma. Esta declaración de Prisma lo que busca es hacer como una adecuada revisión de esta literatura sistemática y de metaanálisis, y es utilizada para planificar, preparar y publicar este tipo de revisiones. Dentro de la búsqueda hicimos entonces una búsqueda sistemática y manual con bibliotecólogas especialistas en salud. Utilizamos metabuscadores Ovid, PubMed, Embase, Cochrane y Cielo. ¿Qué hicimos? Hicimos entonces esta búsqueda en 3 bloques utilizando, digamos que palabras claves: desórdenes musculoesqueléticos como resultado, exposición a factores de riesgo como causa y la población de estudio como población trabajadora. Los criterios de inclusión eran entonces que realmente fueran publicaciones en inglés y en español de las revistas científicas, que fueran estudios secundarios que trataran esta asociación y que fuera en población trabajadora de cualquier clase y edad. Criterios de exclusión, obviamente, donde no existiera esta asociación a la pregunta de investigación, población que no fuera trabajadora, y también excluimos todo lo que fueron estudios primarios. ¿Qué encontramos? Después de toda esta búsqueda, encontramos 185 estudios. Y si en esta primera revisión tuvimos que eliminar 10 por duplicación de registros. De estos 175 nuevamente hicimos la revisión
y encontramos que tuvimos que retirar 47 estudios por no ser estudios secundarios y 100 porque realmente cuando ya revisaba uno el artículo no tenían esta asociación de estos factores psicosociales con los desórdenes musculoesqueléticos. Nos quedan entonces 28 estudios, los cuales revisamos a texto completo. De estos 28 tuvimos que eliminar otra vez 5 estudios, 2 de ellos porque estudiaban era el factor de riesgo para el retorno, laboral, pero no los factores de riesgo psicosocial, y los demás por ser o revisión de literatura o por no tener claridad en la asociación. De estos 23 estudios, se les aplicó el instrumento AMSTA-2, que es un instrumento que nos permite evaluar la calidad de los estudios de revisiones sistemáticas. En términos generales, pues como para contarles, lo que uno busca es si tiene, digamos, lo que se busca es mirar qué grado de confianza tienen estos estudios. Se habla de confianza alta, media, baja y críticamente baja. En la confianza alta es cuando después de evaluado uno podría decir que es un estudio absolutamente confiable, ¿sí? Y reproducible. Confianza media, que es un estudio preciso. Confianza baja, que no es completo ni tan confiable, y definitivamente críticamente baja, que no es confiable. Para nuestra sorpresa encontramos que de todos estos estudios no encontramos ninguno con una confianza alta. Encontramos 2 de confianza media, 2 de confianza baja y 19 críticamente baja. En general, para que tengamos como claridad ya en los resultados, dividimos en 3 categorías los artículos. Artículos generales eran los que evaluaban los factores de riesgo psicosocial relacionados con varios desórdenes musculoesqueléticos. De ellos encontramos 3 estudios. Segmento corporal comprometido, encontramos 2 de columna cervical, 2 de lumbar, 4 de hombro, 2 de codo y 2 de síndrome de túnel del carpo. En relación con ocupación encontramos para personal de la salud 3, trabajadores de oficina 2, músicos 2 y agricultores 1. Quiero llamar la atención sobre los 2 artículos que tenían un nivel de confianza media. Uno de ellos pertenecía al grupo de estudios generales, era una revisión que contaba con 28 estudios primarios evaluado por el método de Gray, el papel del estrés percibido y de otros factores estresantes de la vida que desarrollaban desórdenes crónicos y musculoesqueléticos. Como podrán ver, la evidencia fue baja y esto se explica por el número limitado de estudios, la mala calidad de la prueba y la heterogeneidad en las medidas del estrés. Otro de los estudios del 2016 pertenecía al grupo de ocupación. Este fue realizado, es una revisión sistemática realizada en músicos. Incluyeron 15 estudios primarios y evaluaron qué factores de riesgo generales estaban presentes en este grupo de población y encontraron una relación con bajos niveles de evidencia con los siguientes factores: lesión musculoesquelética previa, ansiedad por los rendimientos musicales, altos niveles de estrés y ser mujer tocando un instrumento de cuerda. Ellos también pues justifican esta baja evidencia por el número limitado de estudios, por la baja calidad metodológica y la heterogeneidad de los mismos. Con relación a los estudios de confianza baja y críticamente baja, el mensaje que esto nos deja es que definitivamente las condiciones de salud más relacionadas con factores psicosociales como bajo apoyo social, bajo control laboral, baja satisfacción laboral y alta demanda laboral fueron dolor cervical, dolor lumbar y síndrome del manguito rotador. En relación con el codo fue mucho más débil y definitivamente con túnel del carpo no se encontró relación. Ya me pusieron la roja, ya les voy a terminar. Pero es que esta es la parte más importante. Según estos mismos estudios, la ocupación, el mayor número de estudios se encontró en los trabajadores de salud. Y nos llama la atención que es en enfermeras que trabajan en hospitales. Los factores de riesgo fueron la alta demanda laboral y el pobre control laboral. Y desarrollaron molestias generales, o sea, no hubo una parte específica.
En las demás ocupaciones encontradas, como los trabajadores de oficina, los músicos, los agricultores, la realización fue mucho más débil. En conclusión, vemos que existe una relación teórica entre los factores de riesgo psicosocial y los desórdenes musculoesqueléticos presentes, aunque la evidencia científica no es muy clara. ¿Esto qué nos invita? A que hagamos estudios de mejor calidad, estudios primarios de cohorte que nos lleven a hacer revisiones sistemáticas que realmente nos ayuden a comprobar esta relación. Importante es que los factores de riesgo psicosociales que encontramos en esta literatura de 20 años, los más estudiados fueron los intralaborales. No olvidemos que existen también factores individuales que son iguales de importantes en este tipo de patologías. En la evaluación de desórdenes musculoesqueléticas se debe incluir los aspectos psicosociales para que realmente nosotros creemos estrategias integrales. Fomentar la investigación de nuestra población trabajadora. No encontramos ningún artículo nuestro. Entonces, esto es una invitación, es una oportunidad para nosotros. Y el mensaje final es recordar que en la medicina de seguridad y salud del trabajo, como en cualquier área humanista, no podemos perder nuestro foco. Y es que tenemos que ver al ser humano de manera integral. Y esto valida que tengamos en cuenta que los factores psicosociales afectan los desórdenes musculoesqueléticos, aunque en este momento la evidencia se encuentra en construcción. Muchas gracias.